Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones que abren posibilidades. Yo soy su anfitrión, soy Manuel Barrera. Este espacio ya lleva 6 temporadas donde traemos a ustedes los referentes hoy día del mundo del liderazgo, el emprendimiento, el coaching. Y para hoy tenemos un gran invitado, es un profesional joven que la está rompiendo hoy día en los negocios de emprendimiento. Él ya nos va a estar contando, hoy día nos acompaña Matías Zulueta, él es el CEO de Somos Rentables y él nos va a estar contando un poco acerca de su proyecto, pero antes de llegar a eso, vamos a tener una conexión un poco más humana para entender los orígenes, cómo un muchacho joven se convierte en un empresario exitoso. Así que bienvenido Matías, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Manuel, gracias por la invitación y feliz ahí de transmitir mi historia y si a alguien le sirve y saca algún provecho, bueno, bienvenido. Sí, no, por supuesto que sí, muchas gracias. Lo que yo les contaba, era un profesional súper joven, pero has tenido, obviamente, lo que ve son las victorias, grandes éxitos comerciales, pero detrás de eso yo sé que siempre hay mucho esfuerzo, hay perseverancia, hay de repente postergación de satisfacciones de corto plazo en pro de un beneficio a largo plazo. Entonces, ahí es donde queríamos entrar a conversar un poco más y para eso me gustaría que nos comentara un poco de tu inicio, qué fue lo que te motivó a comenzar esta carrera, primero estudiar ingeniería comercial y de ahí cómo continuaste, cómo seguiste. Yo siempre he pensado que hablamos poco en Chile y en general en Latinoamérica, por nuestra cultura, hablamos poco de los fracasos. Y yo diría que suena cliché, pero donde uno más aprende es efectivamente en los fracasos, cuando nos mandamos algún condoro. Chuta, yo tengo varios condoros que he mandado en la vida y que el conocimiento se me ha marcado con fuego, porque ahí... Chuta, y entre más grande, con más fuego o con más intensidad se marca. Y detrás del éxito, efectivamente, es una seguidilla de fracasos y de perseverancia, e intento y de caídas, hasta que efectivamente uno logra. Yo siempre he planteado que eh, cuando uno tiene una inteligencia mediana, como cualquiera de nosotros, simplemente basta la perseverancia para tener éxito. Algunos se mueren un poquito menos, otros un poquito más, pero tarde o temprano vas a llegar al éxito, porque haciendo bien las cosas, el éxito está ahí a la vuelta de la esquina. Mira, con lo que tú planteas me recuerdo una cita que leí en un libro que decía que eh, exitoso es aquel que fue capaz de cosechar muchas derrotas y no se rindió. Totalmente, totalmente. Y en ese sentido también pasa mucho que cuando uno ve a personas que han tenido éxito, y después, bueno, podemos definir lo que es éxito, pero cuando uno ve personas que tienen éxito, uno dice, oye, esta persona tuvo suerte y le funcionó tal cosa o tal negocio. Y la suerte no existe. Ah. Lo que existe es el esfuerzo, la perseverancia y eso. La suerte como tal, yo planteo que simplemente no es algo que existe. Es saber leer bien, hay un tema de timing, hay un tema de saber el momento, pero como tal la suerte a mi criterio no existe. No, claro que sí. Mira, yo en este camino de formación pues bueno, agrónomo primero, pero después me formé en este tema de liderazgo, he tenido grandes mentores, entre ellos, por ejemplo, Tony Robbins. Yo tuve la oportunidad de participar en su evento en vivo en Estados Unidos. Y claro, y él contaba esto, el tema de la suerte, lo mismo que dices tú, la suerte no existe, es un tema de determinación, es como definir una meta, un sueño, y un sueño, y él siempre plantea, como Tony Robbins, ver un sueño grande, eh, y lo que él decía, tienes que tener un sueño que te motive tanto, tanto, que sea tan grande, que Mm. te haga levantarte ese día cuando no tenés ganas, cuando está frío, cuando está feo, porque chuta, si tú dices, yo quiero tener un cuerpo fit. Claro, si levantarse en primavera, cuando los pajaritos cantan, las mariposas vuelan, la hace cualquiera. Pero Sí. levantarse en julio, cuando hay un hielo, frío, llueve, chuta, ya eso no lo hace cualquiera. Entonces, lo que planteaba Tony Rubio era eso, o sea, tenéis que tener una motivación tan grande que en el día más oscuro no haga que claudique esa motivación. ¿Qué opinas de eso? Mira, la verdad es que algunos dicen que uno tiene suerte o expresiones así, pero claro, no ven todas las horas y déjame ejemplificarlo. Mi primer emprendimiento, yo salí de la universidad y creé una empresa que se llamaba Prosueños, que era una empresa con un foco
social, también de negocio, fue una empresa bien rentable, pero principalmente lo que hicimos fue asociarnos con todo el retail. Nosotros vendíamos gift cards y estas gift cards, un porcentaje de nuestro margen lo aportamos a fundaciones, ¿ya? Y después hicimos una aplicación web donde la persona pudiese canjear puntos y por eso con esos puntos pudiese canjear gift cards y desarrollamos toda una estrategia. Bueno, ese emprendimiento que lo terminé vendiendo el 2021, lo terminé vendiendo bastante bien, fue un A éxito. ver, ¿verdad? Eh, ese emprendimiento yo me demoré 8 años en formarlo. Entonces, claro, de repente uno ve las fotos y me acuerdo que salimos ahí en el diario y claro, tus amigos, tus familiares se sorprenden porque uno salió en el diario vendiendo tu empresa, pero la verdad es que detrás de esas fotos hay todo un video, hay toda una historia de sacrificio. Nadie te recuerda en ese minuto que yo partí ganando 150.000 pesos, cuando mis amigos que salían de la universidad ganaban en ese entonces 1 millón de pesos. Entonces, todos esos sacrificios, ese esfuerzo, todas esas noches, todas esas horas extras que uno le puso a la empresa, efectivamente no son capaces de verse reflejada en esa noticia del diario. Entonces, por eso yo digo que la suerte no existe, simplemente existe la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio. Ahí está, yo diría, la gran ventaja y las habilidades y virtudes que tiene que desarrollar un emprendedor si quiere tener éxito. Y en relación a eso, Matías, si pudiésemos ponerle porcentaje, ¿qué nivel de importancia le das tú? Porque obviamente, a ver, independientemente del área de acción o la profesión, uno tiene que formarse. Dejemos eso claro. Sí, Si te dedicas a los negocios, tenés que tener una formación comercial, numérica. Si te dedicas a la salud, tenés que tener una formación de salud. Pero sí, entendiendo que la parte técnica hoy día y en general, el acceso al conocimiento propiamente tal está cada vez más asequible hoy día, sí. que entendiendo esa base. Ahora, después, sobre esa base, sobre ese piso, ¿qué, cuál serían tú las tres factores de éxito más importantes en el fondo? A ver, en temas de formación, me gusta hacer la diferencia entre el oficio y la profesión como tal, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que el eléctrico eh, el eléctrico tiene que aprender su oficio, o el gaffiter, o, no sé, el técnico agrícola, tiene que conocer su oficio y hay un conocimiento objetivo técnico, pero hay otro conocimiento que es más soft, que tiene que ver con el liderazgo y tiene que ver con otras cosas que quizá uno se puede encontrar en algunas carreras como ingeniería comercial. Para mí, ese segundo conocimiento, hoy en día, sin duda, estamos en un momento histórico en la humanidad. O sea, yo creo que nadie ha tenido en la historia tanto acceso a conocimiento como la que tenemos hoy en día. Hoy en día tú puedes aprender marketing digital directamente desde tu casa. De hecho, yo trabajo con una persona que vive, y me estoy yendo por la rama y después vamos a volver, pero que vive en Colombia, que nació literalmente en el campo, fue a una escuela rural y hoy en día es nuestro proveedor de marketing digital. Y el gallo es una máquina en marketing digital, le va extremadamente bien, y esa persona, nuevamente, fue a punta de esfuerzo, pero también nació en el momento indicado de, Claro. de- de la historia. O sea, el gallo se pudo capacitar y pudo entender todo este boom que es el marketing digital simplemente a través de Internet. Y va a seminarios a través de Internet. Entonces, hoy en día el acceso al conocimiento, yo diría que sin duda es el acceso más amplio que ha existido en la historia de la humanidad. Es para estudiar lo que uno quiera. O sea, de repente uno quiere resolver algo, se mete a YouTube, bueno, ahora con la inteligencia artificial, más fácil aún. Entonces, creo que en eso somos totalmente privilegiados, ¿ya? Eso con respecto a la formación. Con respecto a los factores de éxito, yo diría que no son muchos, y aquí hay autores que tratan de hacer teoría y de poner 10 peldaños, 15, 20. Yo diría que principalmente entendiendo que tenemos una inteligencia mediana, no somos súper dotados, y tampoco somos gente limitada.
yo diría que el principal factor del éxito tiene que ver con la perseverancia. Tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver, en el caso de producto y servicio, tiene que ver con escuchar a los clientes. Eso también creo que es fundamental en los negocios. Y tercero, eh, que tiene que ver mucho con la perseverancia, no rendirse. O sea, si tú te esfuerzas, eh, escuchas a los clientes y avanzas, o sea, y no te rindes, vas a lograr el éxito tarde o temprano. Esa por lo menos ha sido mi experiencia y yo lo he podido ver en otras personas que han tenido éxito. Mm. Mira, y lo que tú me planteas me hace todo sentido y yo lo tiendo a contextualizar en un marco del concepto. Y lo que pasa es que el liderazgo está medio manoseado, está muy, es un término que pero el liderazgo al final es eso, en el sentido de que yo lo estudio en las cátedras con mi alumno, en el fondo. La acción número uno del liderazgo es ser capaz de liderarte a ti mismo. Tenés que partir por ahí. Si tú no eres capaz de liderarte a ti mismo, malamente vas a ser capaz de liderar a otros. Y liderarse a sí Totalmente. mismo es lo que tú nos contabas cuando decía, oye, ser capaz hoy día de subordinar alguna satisfacción de corto plazo, ¿cachai? En pro de algo de largo plazo, Sí. sea lo que sea. O sea, yo si quiero, tú en este caso, voy a ser capaz de ganar menos ahora, con tal de formarme, con tal de aprender, con tal. Y eso tiene que ver con temas de autoliderazgo, de gestión emocional en el fondo. Mira, yo salí de un colegio que el eslogan era vence el que se vence, ¿ya? Vinci que se vinci, que estaba en latín, pero y tiene mucho que ver con eso. Al final, uno tiene que entender, y aquí la filosofía clásica, Aristóteles, y desde ahí en adelante, pasando por Santo Tomás y todo, lo han explicado así. Al final, el espíritu es contrario al cuerpo. ¿Qué es lo que quiere el cuerpo? El cuerpo quiere retribución inmediata. El cuerpo es, oye, no quiere sufrir, quiere gozar, quiere comer, quiere sentir, o sea, quiere todo inmediato. Y por otro lado, uno tiene el espíritu que va en contra, que efectivamente está queriendo ir logrando objetivos más de mediano plazo y uno y uno se tiene que en ese sentido gobernar, o sea, el espíritu tiene que estar sobre el cuerpo y no al revés, porque si no simplemente uno como los animales, pues se dejan llevar simplemente por su instinto. Claro. Y eso yo creo que uno lo tiene que tener súper claro, y de ahí yo creo que se ha tomado toda esta teoría del liderazgo, de las retribuciones de corto, mediano y largo plazo, que mencionaste tú antes, que tienen que ver con eso. Si yo estoy buscando siempre la retribución de corto plazo, y me estoy simplemente dejando llevar por mis instintos, por lo que me satisface rápido, efectivamente no voy a llegar lejos. No voy a llegar lejos porque no me estoy gobernando y eso no permite que yo me pueda proyectar a futuro. Mm. Y en ese punto, ¿qué tan importante para ti es este concepto de lo que es la inteligencia emocional y la gestión emocional para ti? ¿En qué sentido? eh, lo que hablamos, porque en el fondo nuestra mente, nuestro cerebro tiene dos propósitos. Uno, mantenerte vivo. Segundo, al Sí, menor costo energético posible. Eso es. No te quiere, el cerebro no te quiere ni más inteligente, ni más, no, te quiere ahí, mantente en la zona de confort. O sea, ¿para qué aprender otro idioma? O sea, se va a sí, sentir incómodo, tengo que gastar energía. O sea, el cerebro ocupa. Entiendo que es como el 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de la energía. O sea, es sí. mucho. Sí, y además consumo mucha agua. Sí, sí, o sea, yo creo que efectivamente uno tiene que, el, el cerebro tiene que ver con la inteligencia y con la capacidad, pero también recuerda que tenemos voluntad, ¿ya? Y también tiene que ver eso con el gobernarse a sí mismo. Y de ahí también viene el concepto de fuerza de voluntad. Cuando yo me impongo, como decir tú, si yo quiero ser un triatleta y claro, salgo a trotar enero, febrero feliz, a las 8 de la mañana, pero cuando es julio y tenéis -4 grados, ahí lo que necesitáis es fuerza de voluntad. Entonces, no solamente conocer y querer el ser triatleta, que eso se logra con la inteligencia, sino que con tu voluntad tienes que también estar alineado a ese fin. Entonces, y de ahí viene, como dije antes, el tema de la fuerza de voluntad. Entonces, uno se tiene que imponer.
y se tiene que gobernar para que no, para no desviarse y lograr ese objetivo. Sí, claro que sí. Bueno, como tú sabes, yo soy agrónomo, entonces tiendo a relacionar todo, siempre hago mis metáforas son media agrícolas, pero por ejemplo, cuando hablamos de este tema, de la fuerza de voluntad, de lo que es la gestión emocional, subordinar emociones, por lo menos los alumnos lo entienden súper bien así, le explico, mira, imagínate que eres como estos carritos romanos, ¿te acuerdas de Ben-Hur? Llegan Sí, distintos caballitos. Entonces, si tú eres el jinete, llevas en este carrito, y un caballo se llama alegría, el otro se llama tristeza, el otro se llama ira, el otro se llama enfado, el otro se llama asco, no sé. Ahí son mm, estos seis colores, o sea, seis emociones básicas. Pero tú tienes que gobernarlo, porque el momento que uno de esos caballos, al fondo, una de esas emociones se desboca, la ira, por sí, ejemplo, o la ansiedad, o la que sea, pierdes tú el control. sí, Entonces, la capacidad totalmente. de gestión emocional y de autoliderazgo tiene que ver mucho con eso, la capacidad de qué tan consciente soy de mi mundo emocional en el fondo, y cómo me autogestiono en el fondo. Porque estímulos del Sí, medio vaya a tener constantemente. sí, y relacionándolo con lo que hablamos en un principio, efectivamente yo creo que estamos en un momento alucinante de la humanidad, donde el acceso a la información, al conocimiento es gigantesco, pero al mismo tiempo también es muy desafiante, porque logramos tener estímulos de corto plazo que antes no existían. Y para qué hablar de las redes sociales, o sea, Claro. que es el ejemplo típico. Pero no solamente eso, también comodidades, oye, en vez de salir, no sé, antes teníais que salir, hace mucho tiempo atrás, pero teníais que salir a cazar, o sea, te costaba encontrar ese animal para comer. Hoy en día no. No sé, 20 años atrás tenías que cocinar, tenías que aprender a cocinar. Hoy en día, oye, con delivery te llega directamente a la casa. Entonces, si bien tenemos acceso al conocimiento, que eso es muy positivo. Al mismo tiempo tenemos, como nunca antes, estímulos de corto plazo que están ahí a la vuelta de la esquina, a un clic de tu teléfono, que también es fatídico. O sea, también es algo que hay que tener ojo. eh, porque es muy fácil hoy en día dejarse llevar por esos caballos que están tirando quizás con más fuerza de lo que tiraban hace un tiempo atrás. Sí, claro que sí. Mira, con lo que tú me comentas me trajo a la memoria Hace poco vi una serie que no sé si la viste, no me acuerdo el nombre del actor, pero el actor de Thor, el que interpreta a Thor en Ya, las películas de Marvel. Hizo un reto, ya. se llama Sin Límite la serie, es súper buena, se la recomiendo a todas las personas para que la vean. Y es como, se trata de longevidad. Y van desafiando este tipo de cosas. Entonces, a propósito de eso, yo partí mi propio reto en el fondo donde practica, por ejemplo, el ayuno intermitente, lo que tú decías. Las personas antiguamente tenían que salir a cazar. A veces tenían suerte y cazaban, y a veces no tenían suerte. Sí. Entonces, de ahí parte todo el tema de la dieta cetogénica y todos los beneficios que trae para la salud, por ejemplo. Pero no solamente, claro, tiene beneficios de salud, pero tiene un componente que yo lo estaba practicando, y he llegado a hacer hasta 57 horas de ayuno. Ya. Tiene un componente de fortaleza mental. Es así como tú vas al gimnasio para ejercitar tus bíceps, y mientras más ejercitas, más como Schwarzenegger, más grande. Mientras más tú trabajes tu fortaleza mental, o las duchas de agua fría, o estos baños en hielo, Mm. ese músculo se va fortaleciendo en el fondo. Y de a poco tú vas sintiendo cómo eres capaz de gestionar mejor estos caballos para que no se te arranque esta gestión emocional. No sé qué opinas de eso. Sí, o sea, yo creo que al final efectivamente uno tiene que conocerse, uno tiene que, en la medida que se sabe, se conoce, luego tiene que aprender a gobernarse, como decía antes. O sea, para mí eso es fundamental, más allá de alguna práctica o de otra, como te decía antes, uno tiene que subordinar el cuerpo al espíritu. O sea, tu mente, tu inteligencia, tu voluntad tienen que ser y poder eh, dirigir al cuerpo. De lo contrario, nos parecemos más a los animales que a los seres humanos. Y de ahí viene, nos animalizamos
Y eso creo que es fundamental para el desarrollo integral de cualquier persona. O sea, para emprender, para ser papá, para ser doctor, lo que tú quieras, tienes que lograr gobernarte. Perfecto. Entonces, mira, hasta el momento lo que hemos hablado, primero de gestionemos, te llevé al tema del liderazgo personal, del autoliderazgo, porque esa es la primera etapa. Entonces tú decías, yo salí del colegio, entré a la universidad y ahí formaste este proyecto que fue Prosueño, que fue muy exitoso, que entiendo que después se lo vendieron a Betterfly. Y Sí, ahí fue cuando, claro, las primeras luces, las primeras victorias. Y eso sí, yo creo que está muy asociado a lo que estamos hablando, que es el autoliderazgo en el fondo. ¿Ah? Pero en la medida que uno va creciendo, te dice, bueno, ahora quiero sueños más grandes, y para soñar en más grande hay que soñar con otros. sí. Entonces, a ver, ahora me gustaría que me contaras la siguiente etapa, qué pasó de ahí después de Betterfly y cómo se llegó a gestar este nuevo proyecto, lo que está ahora, que somos rentables en el fondo y lo que más me interesa, más que la parte comercial, que yo sé que la domino, es la parte emocional. ¿Cómo hacís para escoger tus socios? ¿Cómo definen esa, cuando hay feeling o no hay feeling? Sí, a ver, yo creo que después y esto siempre pasa en cualquier materia, cuando uno logra un éxito, se da cuenta que efectivamente puede seguir avanzando. Cuando te va bien en el colegio, te das cuenta, oye, mira, tengo algún nivel de inteligencia, o te va bien en un deporte, y resulta que empecé a practicar más porque empecé a ganar partidos, y así sucesivamente, cuando uno logra algún nivel de éxito uno quiere avanzar en esa línea. En el caso mío, vendí Betterfly el 2021 y después decidimos hacer Somos Rentables. Ya venía también con un track record de sociedades. Entre medio, como dije, hubo varios fracasos. Entonces, con socios que fueron buenos, con socios que fueron malos, con socios que eran de este estilo. Entonces, al final, el éxito es también un conjunto de experiencias que muchas veces la gente lo expresa como el concepto de guata. No sé si lo he escuchado, pero oye, de guata esta persona, no sé, me huele mal. De guata este negocio no me tinca. De guata. Y al final, ¿qué es lo que es eso? No existe el concepto de guata, pues en la guata no tenía órganos, no tenía el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que es ese concepto de guata? Es un conjunto de experiencias que te dirigen o que uno puede intuir ciertas cosas. Entonces, el gallo genera confianza, bueno, es porque tú ya has tenido esa experiencia con otras personas y que encontraste algo parecido con una persona que te traicionó o parecido con una persona que hizo algo que no era correcto. Entonces, uno logra generar esa experiencia y que le llama después, como que guata no me tinca, pero al final es conocimiento, ¿ya? Sí. Y no sé si quería ahí Sí, mencionar. mira, no, como antecedente, hay harta investigación hoy día. Hay un médico español que se llama Alonso Puig, que ¿Ya? ha escrito varios libros, en el fondo, y él, en uno de sus libros, el último libro sí lo tengo por aquí, pero que lo leí, él cuenta que la forma como el cuerpo se comunica es a través de neurotransmisores, y generan Mm. estos neurotransmisores que son dopamina, oxitocina, cortisol. Y todo eso se mueve atrás del cuerpo. Así tú interpretas son sustancias químicas que nos hacen actuar de una cierta otra manera. Y el principal precursor de estos neurotransmisores es el sistema digestivo. Entonces, Sí, cuando nosotros, esas sensaciones de guata tienen mucha, hoy día la ciencia lo interpreta de mejor manera porque es donde más se tiene la capacidad de generarnos esas reacciones rápidas, en el fondo. Entonces, hoy sí. día está todo muy, 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 muy conectado, pero es intuición, en el Es fondo. intuición y de hecho algunos autores hablan como el segundo cerebro, la parte digestiva, pero porque tengo entendido que han encontrado algunas relaciones, pero al final efectivamente experiencia y eso se logra conociendo las cosas y uno conoce a través de la inteligencia. Pero bueno, al tema que iba es que después de Betterfly perdón, después de haberle vendido a Betterfly, hago esta empresa de Somos Rentables y ahí, como dije, prueba y error hasta encontrar en este caso a los socios correctos, que una de las principales
razones por las cuales las empresas quiebran. Una es solvencia, pero y dos es sociedad. O sea, son los dos factores más importantes. Las empresas no quiebran porque los costos son más altos que los ingresos. O sea, hay un porcentaje que quiebra por eso, Un tema pero flujo eso, caja, pero otra cosa. pero normalmente quieran por solvencia, o sea, porque no son capaces de responder a las deudas de corto plazo, ¿ya? Eso es lo que te termina pasando y le termina pasando a las empresas. Hay muchas empresas que son muy rentables, pero si es que su estructura de deuda se equivocaron y tomaron deuda de corto plazo para, por ejemplo, comprar activos que son de largo plazo, oye, quebraste. Y la segunda gran razón por la cual las empresas quiebran es por los socios. Oye, te peleaste, encontráis que tú trabajáis más que el otro es un gallo flojo, o tú eres un gallo flojo, o sea, la relación humana es igual de complejo que manejar las finanzas de la empresa. Entonces, en eso hay que ser súper delicado y hay que tener esa sensibilidad para saber, oye, con esta persona, con esta personalidad, efectivamente me veo o no, porque a veces uno se enamora, po, y a mí me pasaba, oye, llegaba un amigo, tengo esta tremenda idea y uno se enamora del producto, ni siquiera te preocupaste de la solución, no te preocupaste de la personalidad de tu socio, que además era tu amigo, y uno se embarca y ya después de un año, 2 años te diste cuenta que no era la persona, el problema no era tal como te lo decían y te enamoraste de un producto y listo, ¿cachai? Sí, por ahí yo escuchaba, no sé si, así que te mismo lo escuché en una entrevista, hablar que escoger socio es como el matrimonio en el fondo, pues como escoger a... Sí, sí, al final cuando uno escoge un socio es como escoger a la señora. La diferencia es que yo pienso que con el socio uno se puede separar. Con la señora, si bien uno se puede separar, pero la empresa de la familia es una empresa mucho más importante, es mucho más trascendente, porque además hay niños entre medio. Entonces, la decisión de elegir a la señora aún es más importante que la de los socios, pero sí tienen ciertas similitudes donde hay que hacer el intento de no equivocarse. Yo creo profundamente en el matrimonio y yo me casé pensando que va a durar para toda la vida. Entonces, efectivamente hay que poner un poquito más de ojo, pero sí, sin duda, es más o menos similar. Uno tiene que ver, oye, son compatibles a nivel de personalidad. Porque al igual esto pasa exactamente porque los seres humanos conocemos accidentalmente. Yo te conozco porque te estoy mirando cómo te vestí, después te conozco porque hablo contigo, pero no conozco tu esencia, no sé, por ejemplo, lo que estáis pensando en este minuto, pero uno por afuera va conociendo y uno también conoce a su señora. Primero, oye, te tincó visualmente, te fue atractiva, después conversaste con ella, la encontraste inteligente, la encontraste interesante, y de igual forma uno va conociendo a los socios. Entonces, de igual forma, creo que uno tiene que hacer el intento de pololear antes de casarse, de los socios, tratar de conversar lo más posible de distintos temas, de ver cómo reacciona, cómo piensa, ver si son compatibles desde el punto de vista emocional, que para las parejas es clave. O sea, si solamente te dejaste llevar por la apariencia, porque era bonita, porque era una modelo, si querís, y no te fijaste que no eran compatibles Claro, los principios, los emocionalmente, valores de repente. los principios, los valores son cosas que, oye, hay que hablarlas sí o sí antes de hacer una sociedad y obviamente antes de tomar la decisión de casarte. Claro, o sea, en el concepto este de, si hacemos el símil, claro, con tu socio el matrimonio sería como un proyecto grande, como lo que usted está Sí. ejecutando, y el pololeo sería, ¿sabes qué? Ya, vamos conociendo, partamos con un proyecto chico, vamos haciendo algo pequeño, ahí nos vamos conociendo, ay, bueno, total, si resulta, no, realmente no, el impacto no es tan grande, pero lo que te quiero preguntar es que, obviamente, yo sé que hoy día ustedes tienen son pura gente joven, y están en un proyecto súper exitoso, están trabajando con mucha gente, y claro, volvemos a lo mismo, cuando el día está lindo, febrero, con los pajaritos cantan y los negocios resultan y las ventas suben, todos contentos, todos felices. Pero esto es cíclico, o sea, hay invierno, hay frío, hay proyectos que no que no truncan, hay de repente decisiones
que no son compartidas. Entonces, qué tan importante para ti es este tema del liderazgo y cómo lo gestionas en los momentos difíciles? Porque los momentos fáciles sí, lo puede hacer cualquiera en el fondo. Mira, volvemos un poco a la conversa anterior. Uno se tiene que gobernar. Y en ese sentido tiene que desarrollar ciertas virtudes como la paciencia, como la humildad, que es clave para que cualquier sociedad humana, y sociedad me refiero, oye, hiciste una sociedad, una persona jurídica con socio o la sociedad del matrimonio funcione, oye, esto tú tienes que gobernarte. Si te dejas llevar por la ira, por la envidia, oye, vaya a fracasar, te vaya a estrellar. Entonces, aquí es lo mismo. Hay veces que uno se despierta y tenés la señora al lado y te dice tal cosa o tal situación y la querés mandar a la punta del cerro, pero tenés que gobernar, tenés que, oye, tenés que ser paciente con los socios igual. Hay cosas. Yo tengo socio de un abanico gigante. Tengo a un Jaime Villota, que es un gallo súper extrovertido con una tremenda energía, pero también el gallo va a 200 kilómetros por hora. Sí, Y después tengo un abogado por otro lado que efectivamente es más pausado, anda quizás del punto de vista de los que somos comerciales, anda un poquito más lento, es muy rápido, y es muy inteligente Sebastián, pero son ritmos distintos y como digo, hay que conocerse y hay que saber lidiar con ambos. Y claro. el caso nuestro, de nuestra sociedad, nos respetamos mucho y respetamos mucho esos espacios para que el que quiere ir a 200 sí, en ciertas cosas y en ciertas no, en ciertas tenemos el contrapeso del otro gallo. El conocer a sus socios, a los socios de uno, creo que es importante para no generar fricciones que son innecesarias. Siempre van a haber, en todo caso, van a haber diferencias de opiniones, pero para mí el respeto y el saber proteger ese metro cuadrado de cada uno es fundamental para que tenga éxito. No tirar la caballería encima, no, insisto, es muy similar a un matrimonio. No sacarle en cada cosa, no recordar viejas cosas o hablar, por ejemplo, en el caso de la familia, hablar mal de tu suegra, aunque te caiga mal, porque eso daña y daña y daña y se va anotando ahí, lo vais metiendo, todas esas cosas las vais metiendo en la mochila y en un minuto la mochila va a ser muy pesada y no vais a poder seguir adelante. Sí, sí. No, y me río porque yo vi esa entrevista que te hizo Jaime cuando te contaba la historia del velero, cuando llegó con la idea del velero. Entonces, y me acuerdo de tu Sí, reacción. Entonces, te encontré con cosas pues, y me dice, ¿y qué pensáis tú de esto? Y me quedo mirando, me río, nos tomamos, eso también es muy recomendable, el humor en las relaciones, en todas las relaciones, en la empresa, nosotros nos reímos mucho entre los socios y en el matrimonio también creo que es fundamental. Y me dice, ¿y qué pensáis tú de comprarnos un velero porque vamos a llegar a los clientes? Un rollo y al día siguiente ya está pensando otra cosa, ¿me entendí? Entonces es muy divertido. Siempre nos acordamos la historia del velero que quise comprar. pero mira, pero qué interesante, porque yo lo que lo he visto y que lo conozco un poquito más por algunas cosas que he interactuado con ustedes, veo que, claro, cuando yo me iba a casar, un señor mayor, amigo de la familia, me dice, me dijo que yo creo que uno de los mejores consejos que me han dado en la vida, me dice, mira, a propósito del velero, me dijo, piensa bien, me dijo, lo que hay que hacer, porque tenés que tener consciente de que el matrimonio y después vamos a hacer el símil con las sociedades, pero el matrimonio es como navegar en velero. No es como un bote con motor. Porque obviamente la distancia más corta entre el punto A y el punto B es línea recta. Entonces un bote Sí, motor te va del punto A al punto B derecho. Da lo mismo como esté la marea, como esté el tren, está ahí. En cambio, el matrimonio tenéis que saber navegar. Y van a haber vientos norte, vientos sur, entonces la vuelta es más larga y hay que saber interpretar y manejar. Entonces, me hace mucho sentido y lo que tú planteas es que ustedes tienen características distintas, al fondo, son muy distintos, un tipo más extrovertido, más explosivo, más que anda como a 200 por hora, es que ella se me olvidó el nombre, Sebastián. Sebastián, que vaya más pausado, más lento, más metódico quizás, Más más prudente es prudente. claro, porque, oye, a 200 kilómetros por hora,
en el caso nuestro, compramos todos los edificios, compramos todos los terrenos, compramos, o sea, me explico, ¿no? No, Entonces, te entiendo perfectamente. O sea, el contrapeso, pues, es contrapeso, y el otro exactamente. lo cuestiona, considera variables, entonces, como digo, no son, uno no es mejor que otro, simplemente son complementarios. Exactamente. Y en en el Por eso hacen equipo, entendimiento, hacen. sí, pues y en el entendimiento, creo yo que hay sabiduría, hay inteligencia en entender, oye, mira, esta persona tiene este estilo, yo tengo este otro estilo, ¿cómo vamos a congeniar? Creo que es una forma buena de pensar las cosas. Mira, y yo, una visión muy personal, ¿ah? Muy, muy personal, no interpreto nada más con lo que digo, lo que yo opino nomás, pero yo creo que lo he visto de afuera y he interactuado un poco con ustedes, he visto que, claro, es como a ti te toca hacer, y yo creo que mi impresión, el rol de liderazgo que tú tienes ahí es súper importante porque te toca lidiar con una persona que tiene una característica que es muy pro al riesgo, o sea, mucho más arriesgado para ir a la venta y atacar. Tienes otras personalidades que son más adversos al riesgo, que están con el freno a mano puesto, oye, ya, pero vamos con cuidado. Entonces, chuta, si te vais por siempre frenado, no avanzáis. Ahora, si Mm. te vais siempre avanzando, pero en algún momento te vas a caer por el precipicio porque no podéis saltar a todas. Y a ti te toca jugar como de 8, o sea, como poner la pelota al piso, ¿cachai? Y ejercer un cierto rol de liderazgo para congenear estos distintos caracteres, ¿cachai? Que son súper buenos. Y ahí es donde yo creo que ustedes hacen un match y se complementan súper bien. Y eso yo creo que ha sido el éxito que ha tenido hoy día Somos Rentables, en el fondo. Sí, y me gustaría hacer una como precisión. Yo creo que una cosa es la adversión al riesgo y otra cosa son las personalidades y las funciones en la empresa. Y a mi criterio, en general, los emprendedores deben ser personas un tanto amantes del riesgo. Eso, para serte súper sincero, o sea, y yo creo que a nivel como de riesgo, los socios tenemos una adversión muy similar. Somos todos, entre comillas, medio amantes del riesgo. ¿Y a qué me refiero amante del riesgo? No es que nos guste invertir en criptomonedas o que vayamos al casino, no significa eso. Significa que el emprendedor siempre está con una incertidumbre y el emprendedor, porque no sabe lo que va a pasar en el futuro, no tiene mucho historial para atrás. O sea, tú hiciste una empresa, no eres dueño de Coca-Cola, porque tenés todo un historial para atrás, ahí cómo se comportan, tenés estudios de mercado. Aquí más o menos te tiráis un tanto a la piscina, con mucha experiencia, con esta mochila donde fuiste echando todo tu conocimiento, pero, pero igual tenés que ser un poquito amante al riesgo y tenés que ser, además tenés que ser muy positivo para ser emprendedor, porque, oye, si que no eres positivo y eres muy cauteloso, chuta, no, pero y si esto no me funciona y me voy por acá, entonces... yo diría que en general los cuatro socios somos bien amantes al riesgo en el sentido positivo, en el sentido de, oye, esto nos va a salir bien y vamos a tirar para adelante y esta es la proyección. Ahora, distinto a las personalidades. Efectivamente, las personalidades tienen personalidad un poco más extrovertida, más introvertida, algunos más posados, otros más acelerados. Y eso efectivamente creo que que la lectura de los cuatro socios la tenemos súper clara, la tenemos súper clara y para mí es una bondad, una bendición tener socios donde ya por fin si tampoco somos tan jóvenes, Jaime está por los 40 y algo, yo estoy los 36, 37, entonces ya el tiempo nos ha ido dando esa experiencia para poder elegir bien a los socios. Perfecto. Oye, bueno, y cuéntanos un poquito más, para las personas que no conocen de qué se trata, Somos Rentables, cuéntanos un poco en qué están haciendo, cómo las personas que quisieran tener más información pueden acceder. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Mira, nosotros hicimos, Somos Rentables es una plataforma digital donde tú puedes invertir, ¿ya? Es lo que se denomina crowdfunding o empresa de financiamiento colectivo, con tres diferencias. La primera es el monto, sobre 15 millones de pesos, ¿ya? Esto lo hacemos por un tema de poder prestar un servicio que a nosotros nos gustaría recibir. O sea, es distinto hablar con un bot a que hablar con una persona. En el caso tuyo, hemos hablado por teléfono, por WhatsApp.
Y eso yo diría que para lograr algo así uno necesita tener un mínimo y en este caso son 15 millones. Pero hay otras dos diferencias no, que son bien grandes. Una es que en cada uno de los proyectos nosotros coinvertimos. Siempre digo que es fácil invertir los recursos de terceros, los recursos de otro, los ahorros de otro muchas veces. Pero cuando se trata de tu bolsillo, uno es más cauteloso. Entonces uno de los principios nuestros es la coinversión, donde nosotros le aseguramos al inversionista que estamos tomando las decisiones correctas a nivel estructural, porque si es que yo pongo mis ahorros en el mismo lugar donde tú los pones, al final no hay espacio para el dolo, para las malas intenciones, para los desincentivos. Oye, yo simplemente estoy buscando levantar plata y listo, y el resto, bueno, problema del inversionista. No, todo eso se elimina cuando la persona que te está invitando a invertir invierte en el mismo instrumento que tú estás, que te está invitando a invertir. Entonces, ese segundo pilar es bien diferenciador. Y el tercero tiene que ver con la integración vertical. Nosotros, todos los proyectos que desarrollamos y que levantamos el capital en Somos Rentables, lo desarrollamos inmobiliariamente en Surprofundo, que es nuestro vehículo o nuestra empresa que desarrolla la parte inmobiliaria. Si es campo, en la venta de campo, si estamos construyendo un edificio, el desarrollo del edificio, la construcción y después la comercialización. Entonces, los 15 millones, la coinversión y el tener proyectos y el solamente levantar para proyectos propios, creo que nos diferencia bastante a un crowdfunding común y corriente, ¿ya? Nosotros en cada uno de nuestros proyectos invitamos a personas de afuera a participar en proyectos que sería muy difícil por el ticket y por su historial que pueden haber participado. Son proyectos inmobiliarios, en algunos casos, no sé, un campo nos puede costar sé, 1.200, 1.300 millones de pesos. Entonces, una persona que tenga 15 millones de pesos, imposible que entrara a un negocio así por capital y muchas veces tampoco por red de contacto, por conocimiento. Entonces, lo que hicimos en esta plataforma es simplemente abrir el abanico a personas que no tenían posibilidad alguna de tener acceso a este tipo de proyectos con este tipo de rentabilidad y simplemente, oye, el que quiera libremente invertir, que conozca un poco más del proyecto, que entienda cuáles son los riesgos, cuáles son las rentabilidades, cuáles son los plazos, etcétera, pueda participar. Y yo creo que eso se ha logrado gracias a las redes sociales y, por otro lado, a la tecnología. Sí, mira, yo, y al respecto yo, bueno, primero que todo, hago una aclaración. Nosotros con Matías no nos conocíamos hace muy poquito a través de ese proyecto de inversión. No estoy haciendo ninguna recomendación porque no me dedico a eso, pero sí he sido cliente de ellos en este nuevo proyecto y la verdad es que efectivamente es como el Bantea, en el fondo te permite a una persona común y corriente, en el fondo que no tiene esa red de contacto, pero que sí tiene una cierta mínima capacidad de ahorro, que pueda acceder a proyectos de inversión distintos, innovadores, cercanos, doy fe de eso, y que te permiten, en el fondo, abrir el abanico de las posibilidades, en el fondo. Así que eso me parece extraordinario y un tema que también te lo comento yo como usuario, en el fondo. Lo que yo veo, el valor, obviamente hay un valor importante en la gestión que lo que hacen de buscar los campos o los proyectos donde invertir. Hay un proyecto también en gestión legal y todo el tema administrativo que insisto, la parte técnica que tiene que Mm, ser. Pero si tú pones a otra empresa que se llama un nombre similar y que haga exactamente lo mismo y te ofrece los mismos servicios, o sea, con legal, gestión, todo, pero son personas distintas, sí. el negocio no es lo mismo. ¿Me entiendes? Y ahí vuelvo a la parte, o sea, insisto, no toda la parte técnica es súper importante, o sea, el que se quiere dedicar a cualquier, tiene que formarse, tiene que prepararse en un área específica, pero no basta. A lo que yo es que Mm, no es suficiente. No basta para que la gente confíe en ti para invertir, que tú seas un buen ingeniero comercial, por ejemplo. mm, ¿Me entiendes? sí. Sí, y definitivamente. Y aquí hay una lección también para las personas que quieran emprender.
que es una recomendación que hace Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, uno de los, yo diría, de los emprendedores, empresarios más exitosos de estos tiempos, y que tiene que ver con la obsesión eh, en tu cliente y en el problema. Porque muchas veces, y me acordé porque dijiste la competencia o si alguien hace exactamente lo mismo, muchas veces nos confundimos, nos perdemos en empezar a ver la competencia y tenemos una obsesión no con nuestro cliente, no con su dolor, no con su problema, sino con la competencia. Mira lo que está haciendo X empresa, mira lo que está haciendo Y empresa. Y como que en vez de tener como los caballos de carrera que tienes, que solamente pueden mirar para adelante, lo tienen como desviado, ¿me cachai? Entonces, el foco tuyo está en la competencia, en los nuevos productos, y la verdad es que ahí no tiene que estar. Uno realmente se tiene que enamorar del problema de tu cliente, de tu nicho, de tu segmento. Ahí está el gran parte del éxito. No está en qué está haciendo la competencia, es en obsesionarte, pero con tu cliente, con el problema. Eh, y eso para nosotros ha sido súper clave. Y por eso, por ejemplo, hicimos un podcast. Oye, ¿quién de nuestros competidores ha hecho un podcast? Y quizás ahora algunos van a empezar a hacer porque nos van a copiar a nosotros, pero nosotros, oye, fue algo que nos salió un poco del corazón hacerlo, de generar este valor. Obviamente hay una estrategia detrás, pero no fue pensando en lo que ha hecho o no ha hecho la competencia, sino que fue simplemente cómo agregamos más valor a nuestros clientes, cuáles son los dolores, cuáles son los problemas, y desde ahí construir. Sí, no, claro que sí. No, y solamente para, ya vamos cerrando, primero te quiero agradecer este tiempo que haya apartado un espacio de tu agenda para compartir con nuestro ecosistema de líderes generativos que cada día crece más en toda Sudamérica. Y, y básicamente, una vez me hiciste recordar una reflexión que decía, el activo más valioso que tienen las organizaciones no son las oficinas, no son la infraestructura, no son el capital, que obviamente es importante, sino son las personas que están gestando el Sí, proyecto. En el fondo, en este caso eres tú, con tu socio, con las personas, con todo el equipo que está atrás, Karina, y todo el equipo de soporte que están ustedes. En el fondo, la cercanía que logran con el cliente, en el fondo, al final, es como la parte humana que me da la impresión hoy día. Siento que cada día es más importante. Y me parece que positivo en el fondo que hoy día cada día se visibiliza más en el fondo. El valor que sí, está en el capital humano. sí, sí, no, de todas maneras. Y yo creo que para los emprendedores tienen que estar súper abierto, algo que me recordó de lo que dijiste, súper abierto a contar las ideas. Yo también me pasa mucho que, como estoy metido en este mundo, Manuel, del emprendimiento, muchos amigos, ya después, no sé, de 10 años de haber trabajado, 15 años de haber trabajado, me dicen, oye, tengo una idea y quiero emprender. Ya, perfecto. Pero, y no te cuentan mucho, o yo le digo, oye, cuéntale a todo el mundo. No, es que me pueden copiar. Y es súper difícil copiar algo, súper difícil, porque como el que tú decías antes, oye, puede ser la misma página web, puede ser quizás los mismos nombres de los productos, pero las empresas no lo hacen ni el producto ni la página web, nada de eso, sino que lo hacen los equipos, las personas, la visión de los founders. Entonces, es como tú puedes copiar lo estético, lo cosmético, pero la esencia es imposible que te la copien. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas que quieran emprender, a las personas que quizás no estén viendo y tengan una idea, por favor, cuéntensela a todo el mundo, porque además es muy rico esa experiencia, porque en la medida que tú cuentas, tú vas perfeccionando la idea. Oye, Manuel me dijo tal cosa porque viene del mundo del agro y del liderazgo y me hizo un comentario, chuta, y me dejó pensando, a ver, déjame hacerle un cambio a la idea. Y le hago un cambio y mejora. Y después otra persona me dijo tal cosa desde otra perspectiva y cambió y cambió y cambió y resulta que transformaste una idea inicial que era buena a una muchísimo mejor, simplemente Por abrir. iterando, comentando y comentándolo a tus amigos, familiares, cercanos, lo que tú queráis, y realmente con esa idea
tuviste éxito y quizás con la otra tuvieses demorado 2 o 3 años porque no te abriste a recibir opiniones, a recibir feedback. Y eso creo que es fundamental cuando uno parte emprendiendo. Y mira, y tú también si te acordás en estas organizaciones nuevas hoy día, que lo que me pasa mucho, hoy día hay mucha terminología nueva, por ejemplo, el concepto de seguridad psicológica, este que lo planteaba Edmondson de Harvard, que es cuando en las organizaciones, sobre todo las organizaciones más jóvenes o más modernas, donde los líderes son están más abiertos y son capaces de generar estos espacios de seguridad psicológica donde los equipos se atreven a Mm. plantear ideas, se atreven Sí, a las reuniones de trabajo, porque todas las organizaciones hay reuniones de trabajo, pero sobre todo en el mundo del agro, que es donde yo vengo, tengo la historia, me toca ver mucho de que las reuniones de trabajo donde habla el jefe nomás, ¿ah? La autoridad sí, formal que esté de turno, porque si alguien da una idea distinta a la que plantea el jefe, olvídate, o sea, tiene algún tipo de castigo, de sanción en el fondo, entonces no se puede opinar distinto. Y cuando ocurre eso, lamentablemente hay valores ocultos que no se ven, pero las organizaciones pierden mucho valor sí, porque de repente muchas de las mejores ideas, o sea, en tu misma realidad, la persona que está gestionando, viendo los contratos, hablando, haciendo el cierre final, es la persona que tiene más información directa del negocio mismo, de cómo, oye, ¿sabes qué? Si en vez de hacer esto hacemos esta otra cosa, o sabes que en vez de hacer la llave por teléfono, sabes que hacemos una videoconferencia, cualquier cosa, una idea que tú no, que desde tu posición es muy difícil que la veas. Y si sí, la persona que totalmente. está abajo no se atreve a decirlo, al final pierde la organización, pierde el cliente, pierden todo. ¿Se entiende? Todo, y en ese sentido, el concepto de diversidad es clave. Y no estoy hablando de la diversidad, que también creo que es un concepto bien manoseado, y ahí están todos los... la diversidad, diversidad sexual, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la diversidad dentro de la organización. Cuando Sí. tú tienes, y de hecho yo contrato gente, a mí cuando me llegan los currículum, yo ni siquiera veo qué estudió, veo lo que ha hecho. O sea, si el gallo, yo a veces he contratado gente que estudió, no sé, arte. Oye, ¿qué tiene que ver una persona que estudió arte o estudió, no sé, es kinesiólogo? ¿Me entendió? O sea, no tiene nada que ver con lo que tú estudiaste formalmente, sino con lo que tú has hecho. Y esa diversidad en las organizaciones es muy positiva porque el ingeniero lo forman de una cierta forma. Dicho, o sea, eso suena redundante, pero al que estudió arte, al que estudió pedagogía, distinto. Entonces, cuando un mismo problema, te llegan soluciones distintas, de distintos ángulos, efectivamente la solución es mucho más rica, es mucho más eficiente, si quieres, desde el punto de vista de la optimización. Entonces, para mí en ese tipo de cosas, la diversidad dentro de los equipos de trabajo es importante, y que efectivamente no pase eso, que, oye, esta persona no puede opinar porque no tiene el cargo o no tiene los estudios. Oye, hay veces que te dice, no sé, puede ser una persona que en contabilidad te hizo un comentario y chuta, a ti te hizo sentido, oye, gracias por el feedback, y lo incorporo, y eso, oye, cambió la historia del producto o de tu servicio, y esa apertura creo que es clave. No, perfecto, perfecto. No, sí. Ay, mira, la verdad, ya no te quiero quitar más tiempo, hay mucho para cortar, quizás más a futuro podamos hacer otra conversación, se nos pasó la hora volando, pero hay muchas cosas que ver hoy día, lo que hablaba, la seguridad emocional, seguridad psicológica o el salario emocional, que es en el fondo esta capacidad de generar incentivos, no solamente a través de que sea algo pecuniario, sino que otro tipo de incentivos hoy día son cada vez más importantes. El tema de los liderazgos, insisto, yo creo que me da la impresión en Chile y sobre todo en el mundo agrícola, donde yo más experiencia tengo, las organizaciones adolecen de falta de liderazgo. Hay muchas autoridades formales que está bien, que tienen que existir, pero el liderazgo es otra cosa. Y Sí, por eso este camino, este afán de machacar con este tema la importancia del liderazgo en las distintas organizaciones. Hoy día estamos conversando tu ejemplo, que es una empresa, una organización de inversiones en el fondo distinto a lo que yo más o menos siempre conversamos del tema agrícola, pero opera lo mismo. Entonces, el liderazgo es tan importante en todo ámbito, en el fondo. Así que totalmente. te quiero dar las gracias, Matías, por el tiempo de conversar con nosotros y solamente para el cierre, no sé, alguna reflexión final que nos quieras compartir.
No, bueno, agradecerte a ti, invitar ahí a las personas que estén interesadas en invertir. Lo que yo siempre digo, no, yo nunca recomiendo invertir a ciegas. Yo digo siempre, oye, investiguen quién está detrás, investiguen la plataforma, investiguen la rentabilidad en los plazos, entiendan la estructura legal. O sea, que para invertir de forma consciente uno tiene que seguir una serie de cosas. Y para mí una de las fundamentales es entender quién está detrás. Y muchas veces el entender quién está detrás no necesariamente es que te explique, no necesariamente es como el ejemplo que decíamos antes, que sea un buen ingeniero comercial. También hay que tratar, y de hecho nosotros por eso nos exponemos en redes sociales y de forma pública, a que, oye, te conozca, oye, ¿qué piensa Matías? ¿Qué? Y a veces con una entrevista con unos 10 minutos, uno logra sacar un poquito la película de las personas y creo que eso es una buena práctica, más todavía hoy en día con toda la tecnología, los videos que están dando vuelta en Internet, creo que es una buena práctica. Así que eso, las personas que estén obviamente interesadas, felices de recibirla y bueno, si le sirvió a alguien este podcast, mi corta experiencia, también agradecido. No, de todas maneras, muchas gracias, Matías. Oye, un abrazo, mucho éxito en todos los proyectos. Sigan, yo creo que de verdad están haciendo, han generado un nuevo espacio, un nuevo ecosistema de inversión para donde personas de distintos lugares puedan acceder. Yo creo que están democratizando la inversión y yo creo que eso ha sido súper parte del éxito en el fondo, súper disruptivo, pero sobre todo lo que ustedes son capaces de hacer y transmitir. Así que felicitaciones. Por favor, darle saludo a Jaime, a Sebastián y a todo. Éxito con todo su proyecto y a las personas que están viendo esto en diferido. No se pierdan, vamos a estar cada 15 días. Ahora, tengo un viaje ahora fuera del país, así que está cerca quizá el próximo episodio, pero nos vamos a estar viendo nuevamente en nuestro canal de YouTube. Así que, Matías, un abrazo, muchas gracias y mucho Un éxito. abrazo. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta luego.